Soy el pastor Juan José Gil. Estaba meditando por ¿sabes? Según las noticias, y esto cala en la iglesia y cala en la escatología, cala en la interpretación del Apocalipsis, en la interpretación que podíamos hacer, y estamos buscando de buena intención cómo entenderlo de la mejor manera posible. Así, en los últimos tiempos, nos hemos visto obligados a revisar muchas cosas. Yo creo que es bueno porque la Biblia en realidad fue escrita en un tiempo muy lejano a nosotros. Los documentos más nuevos, por decirlo de alguna manera, como el Apocalipsis, pues ya tiene prácticamente 2000 años. Entonces estamos hablando de escritos que sabemos que son inspirados por Dios, revelados por Dios, pero en un contexto muy distinto. Así que algunas veces hay que preguntarse, bueno, pero en nuestro contexto, ¿qué quiere decir esto? Y ahí aparecen cosas como, bueno, el gobierno mundial. ¿Cómo sería el gobierno mundial? Porque ya la Biblia nos habla de eso, precisamente Apocalipsis, diciendo que engaña, por ejemplo, en Apocalipsis 18, que engaña a todas las naciones, en Apocalipsis 13, que el último sistema, el último gobierno mundial sería un gobierno de engaño, de mentira, de muchas falsedades y también de mucho control, de mucho poder y también de mucho seguimiento por parte de mucha gente que estarían abocados a glorificarlo, a exaltarlo, a seguirlo, a hacer lo que fuera posible por darle apoyo. Bueno, esto es lo que encontramos en los estudios que estamos haciendo, o que llevamos haciendo un tiempo, acerca de cómo sería el tiempo del fin, cómo sería ese gobierno mundial. Y uno de los personajes más controvertidos, sin duda, es el del anticristo mismo, o del falso profeta. Y llegamos a plantearnos, pero el anticristo, después de lo que se dice acerca de esa bestia y acerca de esas bestias, ¿al final es un hombre o no es un hombre? ¿Al final es un ser humano que podamos ver, que la gente pueda seguir? ¿O por el contrario es simplemente una forma de llevar la política, o es un sistema económico, o es una combinación de todos? Eso plantea problemas, plantea revisiones también. Sinceramente es difícil, pero si queremos encontrar el significado o acercarnos al significado, tenemos que mirarlo todo, no nos podemos quedar solamente con una parte. No podemos decir, bueno, pero aquí habla de bestias y esas bestias representan imperios, o habla de montes, o habla de cuernos. Y es cierto, representan gobiernos, naciones, imperios, representan grandes fuerzas de cambio en la historia de la humanidad. Muchas veces eran verdaderos imperios en avance, conquistando la tierra, como pasó con el imperio griego, con el imperio romano, por citar los últimos que están, por ejemplo, en el libro de Daniel. Ahora, no nos podemos olvidar de otras escrituras. Por ejemplo, cuando nos habla el propio apóstol Pablo, al interpretar o al señalar estas escrituras, nos habla del hombre de pecado. Ahora, muchos piensan, pero el hombre de pecado es el hombre en general de la época del anticristo, que va a ser un hombre abocado al pecado, que va a ser un hombre apóstata, que va a ser un ser humano despegado de la fe y que por tanto va a volverse muy anticristo. Sin duda que sí. Yo incluso creo que el apóstol Pablo describió a esos hombres, como leemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, describe a los hombres, el carácter de los hombres en esos días. Ahora, cuando leo esa escritura del capítulo 3 de 2 de Timoteo, yo veo más allá de los hombres en general. Estoy viendo al hombre de pecado.
porque realmente la descripción que se hace para mí es muy reveladora. Es la descripción del anticristo. Y cuando hablo del anticristo, también me estoy refiriendo a una persona en concreto. ¿Por qué hablo de una persona en concreto? Porque es cierto que los imperios, los sistemas de la antigüedad que han sido reflejados en las profecías de Daniel, sin duda, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, etc. Ahí están reflejados esos poderes, cómo avanzan, y muchas veces son conquistas militares, avances políticos, hay de todo. Especialmente, por ejemplo, en Daniel 11, que finalmente va a hablarnos de la abominación desoladora, en el versículo 31. Pero piensa una cosa, yo lo pienso, a pesar de que eran movimientos políticos, movimientos militares, grandes fuerzas en acción, grandes avances de masas en movimiento, de países que luego se volvían imperios, lo podemos ver a grosso modo como movimientos de masas, movimientos que cambian la historia. Pero delante de cada uno de ellos había un hombre. Por tanto, no podemos descartar del todo la idea de que el anticristo siga siendo un hombre, una persona. También por otra razón que considero aún más profunda. Es porque Satanás, que está detrás de todo ese escenario, no haría nada sin el hombre. Satanás no puede actuar independientemente en la tierra sin echar mano de hombres o de un hombre. Y por lo general se ha fijado en hombres a los que ha potenciado para llevar a cabo esos grandes cambios. Por supuesto, Dios está al control, pero muchas veces ha sido Satanás el que ha estado empujando por debajo, buscando la manera de llevar al mundo más cerca de su reinado de terror, de su control de terror, podríamos decir. Todo en el reino de las tinieblas, en el reino de Satanás, tiene que ver con el control y tiene que ver con el terror. Por tanto, yo diría, tenemos razones suficientes para pensar que el anticristo, aparte de ser un movimiento político, un movimiento económico, un movimiento de masas, un movimiento militar, si lo queremos ver también así, porque sin duda lo será también, o lo es, aparte de ser un nuevo orden mundial, el que esté manejando los hilos del escenario global o mundial, también puede ser perfectamente un hombre. Por eso Pablo no duda en llamarlo el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de destrucción o el hijo del diablo, como se podría traducir también. No podemos descartar esa realidad. Yo creo que además, por ejemplo, Juan, cuando escribe en su primera carta, creo que es en el capítulo 2, acerca de cómo ahora que la cristiandad estaba esperando al anticristo, estamos hablando de tiempos de gran persecución por parte del Imperio Romano contra la cristiandad o contra la Iglesia. Juan dice esto, vosotros sabéis o habéis oído que viene el anticristo. Así ahora, sigue con el tema, han surgido muchos anticristos. Por tanto, aquí tenemos los dos escenarios en juego. Es un anticristo que han oído que vendrá y muchos anticristos, que son esos hombres que describe el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, que por cierto lo tengo abierto y me gustaría dar un repaso rápido, no quiero tomar demasiado tiempo con el tema, pero que me parece que es revelador del anticristo.
creo que estamos ante una revelación verdadera de quién será el anticristo, mirándolo a nivel espiritual o a nivel anímico, nivel almático, si le queremos decir, su carácter, su mentalidad, su actitud, su manera de ser, su manera de funcionar. Aquí está, y lo puedo leer de una manera rápida para no tomar demasiado de vuestro tiempo. Y dice: también debes saber esto, que los postreros días, estamos hablando del tiempo del fin, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, aquí cuando dice que habrá hombres y los va a llamar peligrosos, estos hombres podrían estar enclavados en ese grupo de muchos anticristos. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, que han perdido el afecto natural de amor a los padres, de amor a los hijos, de amor a los hermanos, de amor a la familia. Han perdido todo afecto natural. Implacables, que no tienen sentimientos. Calumniadores, están dispuestos a todo. Intemperantes, no tienen control de sí mismos. Crueles, aborrecedores de lo bueno, que han cambiado las cosas. A lo malo ahora lo llaman bueno y a lo bueno lo aborrecen. Tremendo. Traidores a su fe también. Impetuosos, infatuados, llenos de soberbia, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Tremendo esta revelación. Parecen buena gente. Visten elegantemente, sonríen a las cámaras, hacen obras de caridad, parecen estar respaldando grandes obras filantrópicas, tienen apariencia de bondad, hablan de hacer el bien. Pero ¿cuál es su realidad? Negarán la eficacia de ella, con sus obras, con su mentalidad, con sus motivaciones. Es una mentira lo que están diciendo, porque lo mismo que dicen defender lo están negando. Te dice que van a salvar a niños y luego es al revés. O te dice que van a salvar una población y luego es lo contrario. Apariencia, pero no es verdad. Y entonces dice: a estos evita, porque van a contagiar, van a contaminar a la familia, se van a meter por todas partes, van a traer con sus modas, sus ideas innovadoras, su progresismo quizá, van a atraer a mucha gente, van a atraer a muchas jovencitas que están ahí en las universidades, que están en muchos sitios y los van a arrastrar, jóvenes, mujeres, hombres, los van a arrastrar hacia su campo, hacia su actitud, hacia su manera de ser. Estamos hablando de cómo el espíritu del anticristo no solamente va a operar en un hombre, va a operar en muchos, va a operar en toda una sociedad. Así que lo importante es encontrar la revelación del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Cómo opera? ¿Cuál es su mentalidad? ¿Qué va a hacer con respecto a la humanidad? Luego, por supuesto, nos habla de que no van a poder avanzar por mucho tiempo. Tienen poco tiempo para hacerlo. Versículo 9, Pablo dice: mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta, como también lo fue la de aquellos, lo de los antiguos anticristos. Y añade, fijaros, cómo contrarrestar. Y yo creo que ahí está hablando del remanente, cómo en el momento del anticristo y de los anticristos, Dios va a levantar la iglesia más segura, más firme, más poderosa, que no será la iglesia masificada, masiva, será el remanente. Y esto es lo que dice: mas tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad,
amor, paciencia. Y después añade algo que es muy significativo y revelador también, porque está hablando de tiempos de persecución, de tiempos finales de persecución. Para mí, proféticamente, este capítulo está totalmente dirigido al tiempo final del anticristo y de los anticristos. Y añade, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y ahí tenemos la marca del remanente. Vivir piadosamente, fielmente, íntegramente, siguiendo a Cristo. Recibirán persecución. Recibiremos persecución. A mí me parece una descripción proféticamente exacta acerca del tiempo del fin. ¿Quién es el anticristo? ¿Quiénes son los anticristos? ¿Cómo será la iglesia auténtica de ese tiempo? ¿Cómo será el remanente? Y añade, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tremendo, porque eso es justo lo que Jesús había dicho acerca del final. Mirad que nadie os engañe. Cuidado con los engaños. La era del anticristo, la era de los anticristos, la era del gobierno mundial final, va a ser la era de mayor engaño de toda la historia. ¿Y cómo nos defendemos contra eso? ¿Cómo evitamos que eso nos alcance? ¿Cómo evitamos que nos arrastre hacia la apostasía? Y Pablo lo va a señalar aquí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y entonces habla de la palabra de Dios, que es lo único que nos puede guardar en este momento. Son tiempos de vivir anclados en la palabra de Dios. Son tiempos de vivir completamente establecidos en la palabra de Dios. Dejadme terminar con este pasaje que está en Daniel capítulo 7, cuando se nos habla, en el tiempo del fin, del anticristo. Yo sigo creyendo, que a pesar de que sea un enorme sistema global y mundial, también habrá una cabeza. Pero, ¿quién será? ¿Cómo será? La actitud, el carácter ya lo hemos visto. ¿Podemos saber quién? Yo creo que aquí el profeta Daniel vio algo que nos da unas pistas. Después de decir, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Obviamente está hablando de la venida de Jesús, obviamente está hablando del final de los tiempos. Dijo así, versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Está claro que cuando habla de bestias, habla de reino, habla de reinado, habla incluso de imperio, como queramos llamarle. Pero no está negado con que tenga una cabeza. Obviamente no. El cual, ahora fijaros en esto, será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Será diferente. ¿Qué significa eso de que será diferente? ¿No nos está dando una pista? Porque está hablando del tiempo del fin, para mí. Está hablando del último gobierno mundial. Diferente. ¿Por qué diferente? ¿No será porque
Hoy día hay corporaciones, estamos hablando no de gobiernos, no de países, estamos hablando de empresas, corporaciones que tienen mucho más presupuesto, capacidad económica, influencia en la sociedad, influencia en la cultura, influencia en la política, influencia en la economía, más que muchos países. ¿No será que esta cuarta bestia va a gobernar no desde una sede política, sino desde otra sede? ¿Una sede quizá económica? ¿Una sede de salud? ¿Una sede internacional de cualquier otro tipo de orden? ¿Qué nos está queriendo describir el profeta Daniel? Será muy diferente, dice, de los anteriores. Después añade, versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, está hablando de reyes, el cual será diferente de los primeros. Tremendo. El gobierno, la forma de gobierno es diferente, pero también el rey, el personaje que lo encabeza, finalmente, será diferente. ¿Por qué será diferente? ¿Es por lo mismo? ¿Es porque no es un político al uso? ¿Es porque no es un rey típico de estirpe real, enclavado totalmente en el ejército y la política, sino que es alguien que está manejando los hilos más allá, detrás del escenario político mundial, alguien que está manejando los organismos internacionales, alguien que está supervisando lo que está pasando y que finalmente se revelará o manifestará como el que realmente gobierna? ¿Es eso lo que nos está diciendo el profeta Daniel? Yo creo que tiene mucho que ver con eso, que deberíamos de pensar en ello, deberíamos de plantearnos estas preguntas y buscar por qué el reinado final y el rey final son tan diferentes. ¿De qué nos está hablando? ¿Nos está hablando de transhumanismo? ¿Nos está hablando de una sociedad transhumanizada? ¿Nos está hablando de un avance tan tremendo de la ciencia que va a cambiar prácticamente toda la manera de moverse, toda la situación mundial, todos los cimientos de la sociedad? ¿De qué nos está hablando? Pero bueno, ya he consumido el tiempo y no quiero seguir porque tenemos que continuar con otras cosas y no quiero robaros tampoco más tiempo a vosotros. Pensar en ello, por favor. El anticristo, los anticristos, gobiernos diferentes, un rey diferente, su carácter, su actitud. Yo creo que Dios nos quiere revelar quién es el anticristo. Estemos atentos a los movimientos, porque hay muchos, por lo menos algunos, que ya se parecen mucho a esto, que podrían ser perfectamente candidatos a ocupar ese trono final en medio de una sociedad donde la ciencia ha avanzado tremendamente y muchos, como escribió también el profeta Daniel por revelación, andarán de aquí para allá. Que el Señor os bendiga.